Saludos, hacksprendedores. Espero que me les vaya excelente. Con el programa de hoy, primeros pasos para iniciar un negocio, reinauguramos el episodio número 35 y hacemos la temporada número 2 de Emprender Hacks. Espero que me les vaya excelente. Y bueno, realmente esto de hacksprendedores, emprendedores hacks, es haciendo una analogía entre ver el mundo que se puede construir como un código de computación que uno lo puede examinar y ver qué es lo que contiene en este mundo tan digital. Y además, porque somos emprendedores, no nada más el área tecnológica, sino de muchas áreas, pero que no verlo como que evidentemente la realidad donde emprendemos, que es la realidad social, nacional, macroeconómica, es mucho más compleja que la realidad de programación. Entonces es como para mezclar esos dos mundos y tener una visión bastante científica y metodológica para desarrollar emprendimiento. Que en Internet hay mucha información, pero a veces se desliga de lo verdaderamente eficaz, que es este tipo de metodologías que están basadas en teorías que sí se han constatado. Recuerden que, bueno, yo he llevado varias empresas. El programa de hoy va a ser en base a mi experiencia y también en base a lo que conozco con respecto a los negocios y a las empresas específicamente. He tenido varios emprendimientos fallidos hasta que he dado con emprendimientos que he podido construir a lo largo del tiempo, entre los que caben en mi blog, entre los que caben este podcast que también lo veo como un emprendimiento, entre los que caben mi agencia de marketing digital y también un posible y pronto fondo de inversión que estoy construyendo de hace varios meses. No se los había querido decir porque necesito tener los números para que eso sea verdaderamente fidedigno. En un mundo donde las finanzas están tan, digamos que hay tanto marketing engañoso, yo quiero dar algo realmente real, así como pasa en el mundo anglosajón, que hay como más, es una cultura un poco más afianzada. Entonces el programa de hoy va a estar enfocado sobre los primeros pasos que debes hacer para iniciar un negocio y no cometer los mismos errores que yo hice, porque a veces yo tuve muchos errores, y también para reinaugurar el podcast con la temporada número 2. Esta temporada número 2 va a tener un formato un poco más, digamos que voy a tratar de hacer programas primeros pasos, luego cómo hacer todo eso, cada uno de esos pasos, es decir, programas que se concatenan uno con otro, pero también programas aislados para tratar un poco el acontecer de los negocios de la semana que ocurrió, lo último, lo nuevo. Porque esto me permite tener también mayor engagement con ustedes y poder responder mejor sus dudas. Y también voy a tener entrevistas, más entrevistas que la temporada pasada. La temporada pasada nada más tuve 2 entrevistas, esta temporada espero aumentar eso y vamos a tratar de traer personas, tanto emprendedores, personas que tienen negocios, personas que están ligadas al mundo de las startups de nivel tecnológico o que no están ligadas a las startups sino a los bienes raíces en Hispanoamérica u otro tipo de emprendimientos, incluso emprendimientos de servicios, emprendimientos de commodities, como ellos han hecho, como ellos han paliado, y también profesores universitarios que han tenido una trayectoria tanto a nivel como profesores como emprendedores en varios ámbitos de sus vidas que existen en el mundo de hoy. Y bueno, básicamente eso es lo que quiero. Y bueno, bienvenidos a este episodio número 35 de Emprender Hacks. Emprender Hacks, el podcast. Un espacio dedicado a los negocios, el marketing, las inversiones y el emprendimiento, con entrevistas y contenido para que tú puedas escalar tu negocio. Junto a su conductor Andrés García, antropólogo, marketer y consultor de empresas. Conoce más en emprenderhacks.com y suscríbete para llevar tu negocio a otro nivel. Saludos de nuevo, emprendedores hacks. Bueno, primeros pasos para iniciar un negocio. Cuando yo comencé en del emprendimiento, realmente estoy emprendiendo desde los 17, 18 años y tuve muchos, digamos que entre estar en la universidad, porque saqué mi carrera como antropólogo, entre ver qué quería hacer, entre definir, entre madurar, bueno, pasaron muchos años y realmente empecé a consolidar los emprendimientos cuando tenía 25 años, después que ya habían fracasado muchísimos otros emprendimientos. A los 19 recuerdo que yo inicié como una especie de importadora con mi padre y mi hermano, que a los pocos meses fracasó por, madurez de mi parte, no sabía muchas cosas, no supe enfocar bien en el nicho, no supe enfocar bien los proveedores, bueno, hacer toda esta serie de, digamos que de análisis previo para reducir los riesgos y bueno, hubo ganancias, hubo pérdidas.
Luego, comencé a vender cosas usadas, o sea, tecnológicas usadas por internet. Medio las arreglaba y las revendía. Y lo hice bastante y eso me permitía tener cierto ingreso, pero en ese momento trabajaba también. Trabajaba y estudiaba, trabajé como investigador, como asistente de investigación, recuerdo. Y bueno, eran otras épocas, tanto en mi país como en el mundo, y estaba un poco desligado de la parte tecnológica como tal. Siempre quería, los podcasts lo oigo desde hace años, desde aproximadamente hace 7 años estoy escuchando podcasts y siempre me había encantado, pero hice un proyecto de podcasting con mi novia y no, realmente no pude concretarlo porque nos faltaba saber muchas cosas a nivel de mercadotecnia. Entonces tenía muy poca difusión, tuvo, digamos que dificultades al inicio, o sea, no pudimos continuar por, por diversas razones que ahorita de verdad no recuerdo y ese fue un emprendimiento porque queríamos hacerlo a nivel de llevar una revista que ayudara tanto a los emprendedores como a las personas estudiantes. Queríamos incluso hacer un blog, un podcast, era todo un proyecto bastante interesante, bastante ambicioso, pero también fracasó. Yo creo que fracasó más que nada por digamos que no nos supimos redirigir, no supimos hacer la reingeniería real y no hicimos los primeros pasos que debemos hacer como emprendedores. Estoy haciendo este recuento para que vean mi experiencia un poco y para que sepan que todos tenemos fracasos, ¿ok? No hay nadie en el mundo que no tenga fracasos. Es imposible que tú llegues a este mundo y de una vez hagas el primer emprendimiento y listo. A veces incluso la primera idea que tú tienes resulta que no vas a hacer eso y vas a hacer una cosa totalmente distinta a la que pensabas en primer lugar o en primer momento. ¿Esto por qué? Bueno, porque así es el mundo, es así de complejo, es así de difícil y bueno, con tanta competencia, tanta información, a veces no sabemos centrarnos. Hay muchas otras ideas de negocio o digamos que intentos de emprendimiento que comencé, no terminaron. Lo que realmente me acuerdo fue que con respecto a los servicios por internet, sí comencé a tener más afianzamiento, o sea, comencé a ofrecer mis servicios y bueno, comencé a conocer todo este environment, todo este ecosistema. Yo una vez que saco mi licenciatura, bueno, ya hoy día tengo mi emprendimiento de agencia de marketing digital que ha crecido muchísimo. Y bueno, tengo ahorita, como les comenté, ese emprendimiento de un fondo de inversión, pero bastante sustentado en estadísticas plenas para llevar inversiones a nivel de mercado financiero, no a nivel de un fondo a nivel de real estate, que es bastante bueno, pero en Latinoamérica el contexto es totalmente distinto a Norteamérica u otras latitudes. Incluso hasta Brasil se puede hacer un muy buen fondo de inversión de real estate, pero en Latinoamérica es más difícil. Cuando hablo de Latinoamérica, bueno, hablo de las realidades que más conozco. Colombia, Venezuela, Perú, México, es mucho más complejo por múltiples cosas que puedo indicar en otros podcasts, porque eso realmente se lleva todo un podcast. Entonces, hasta que afiancé mi emprendimiento, y bueno, he dado, digamos que una serie, eso me ha hecho saber que los libros me ayudan muchísimo, el conocimiento, los cursos que he hecho, me ayudan a tomar caminos breves, a no cometer los mismos errores, a replantearme mejor las ideas, los procesos, a saber qué tengo que enfocarme, en qué tengo que enfocar mi energía y en qué no tengo que enfocar mi energía. Porque a veces uno se va de bruces creyendo que uno sabe, pero no, realmente todos estos cursos, todas estas estrategias, todas estas metodologías sirven para que tú puedas tener una visión mucho más clara y certera de lo que vas a hacer, lo que quieres hacer y hasta dónde quieres llegar, ¿ok? Y eso es lo que me ha permitido, por ejemplo, que Emprender Hack se haya convertido en algo mucho más sólido que una simple idea de negocio, porque cumplí con toda esta serie de pasos que voy a indicar y diciendo. Lo primero, y esto lo quiero dejar muy en claro, que el hecho de que tú tengas una idea, porque realmente el primer paso es tener una idea, saber qué quieres hacer. El hecho de que tú tengas una idea no quiere decir que esa idea te vaya a hacer millonario, ¿ok? Muchas veces muchos emprendedores llegan, oye, tengo una super idea, es un modelo de negocio, si tú lo escuchas, oye, se escucha interesante, pero tú le preguntas, ¿ya tienes un modelo? Perdón, nada más la idea, ¿ya tienes un modelo de negocio? ¿Sabes cómo vas a distribuirlo? ¿Sabes quién es tu competencia?
¿Cuál es el valor que vas a entregar realmente a tu cliente? No, bueno, pero eso se va viendo. Ese se va viendo, no. Porque ese se va viendo es mucho riesgo y yo automáticamente prefiero apartarme. Porque el hecho de que tú tengas una idea, entre comillas, millonaria, la idea lotería, no te va a hacer realmente un emprendedor ni nada por el estilo. Y te lo tengo que advertir. Eso lo advierte en el libro del emprendedor, un libro que yo recomiendo mucho. Y para que no cometas esos errores que yo cometí, que muchos hemos cometido. O está bien que los cometas. Si tú quieres cometerlos, hágalo. Comete esos errores. Pero lo que yo te recomiendo es que no te lances de bruces a una idea e inviertas todo tu dinero y capital allí, a una idea que te vendan, porque la mayoría de las veces son ideas que te venden, porque no están bien sustentadas. Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Hago esta aclaratoria, porque el primer paso de todo negocio es tener una idea, ¿ok? Saber qué quieres hacer, por lo menos. Yo quiero hacer una empresa dedicada a la ciberseguridad informática. Ok, muy bueno. Yo quiero hacer una idea, perdón, yo tengo la idea del negocio de montar una especie de servicio en la nube en donde las personas puedan editar sus videos. Excelente. Entonces, ahí tenemos que ir diciendo, ¿cuál es el modelo de negocio? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando hablo de modelo de negocio, estoy hablando de que esa idea tiene que tener una serie de pasos o tiene que tener una serie de renglones bien pensados, en donde tú vas a establecer quiénes van a ser tus proveedores, cómo vas a distribuir tu producto, cuáles son tus alianzas estratégicas, cuál es tu consumidor, cuál es tu buyer persona, cómo ese consumidor va a llegar a comprarte a través de un buyer journey y además cómo tú vas a conseguir que todos esos elementos se compaginen en tu modelo de negocio para que te genere rentabilidad. Porque al fin y al cabo, aunque hayan existido experimentos que busquen es el crecimiento continuo y no la rentabilidad, es imprescindible que todo emprendimiento tenga rentabilidad, porque de lo contrario sería un hobby no remunerado. En cambio, si te da dinero, si te da flujo de caja, si tú ese modelo de negocio lo puedes capitalizar en clientes, en nuevos contactos, en hacer networking, en que ese networking se convierta en generar alianzas y en donde esas alianzas tú puedas ganar un porcentaje de rentabilidad, allí es que se convierte en un modelo de negocio. Lo mejor para hacer un modelo de negocio de manera, digamos, que tengas una visión general, el all picture, una visión general o la toma completa del panorama de tu empresa o de tu idea, es hacerlo a través del modelo Canva. El modelo Canva es un modelo que a través de pequeños cuadros te va permitiendo saber cómo tú puedes llevar esa idea a un modelo de negocio rentable y sustentable, en donde puedas definir allí, eso sí, quién va a ser tu consumidor, cómo lo vas a distribuir, cómo vas a hacer, necesitas puntos de venta, vas a hacer una campaña de marketing, ¿cómo? Bueno, una serie de preguntas que tienes que ir haciéndote que al final se van a ir complejizando porque es inmanente o es algo imprescindible a todo emprendimiento que todos los procesos se vayan complejizando mientras vas creciendo y en todo ese proceso saber cuáles son los puntos más fuertes para que tú como CEO, como fundador, como socio, lo que quieras hacer dentro de ese negocio, no despilfarres energía en otras cosas. Que yo he tenido el error muchas veces de despilfarrar energía en otras cosas que no he podido, digamos que no es lo mejor, no es lo mejor. Entonces, no es lo mejor porque no me deja no me da los resultados reales. Entonces yo comencé a entender esto del 20-80, de la relación 20-80, el 20% de tus acciones bien predispuestas va a determinar el 80% de tus resultados. Y eso tiene toda una razón de ser que a veces porque resulta muy abstracto entenderlo, pero tiene una razón de ser a nivel práctico. A nivel práctico, cuando tú estás Entonces tienes que hacer tus acciones, tienes que establecer tu agenda. Tienes que saber gestionar, tienes que saber tanto decir que no como decir que sí, tienes que saber que las presiones que pues en el momento tienes que saber gestionarla de la mejor forma. Tienes que estipular en el modelo Canva, que es un modelo muy bueno que te lo recomiendo, se los recomiendo a todos ustedes, si no lo habían escuchado, bueno, buenísimo que lo hayan escuchado primeramente por mí. El modelo Canva te va a ayudar, uno, saber cuál es tu propuesta de valor con esa idea, es decir, si le estás entregando valor real al cliente. No puede ser que tú tengas una propuesta de negocio y no le propongas una real propuesta de valor. La propuesta de valor es como el pilar de toda idea de negocio.
y de todo modelo de negocio, porque al final no son ideas, las ideas no valen de nada. Lo que vale es que esa idea tenga una organicidad, que esa idea tenga toda una corporeidad que le permite articularse. Entonces tiene propuesta de valor, cuál va a ser la relación de los clientes, cuáles son los canales de distribución, cuál es el segmento de cliente, cuáles son tus actividades claves o puntos claves y recursos claves que posees y que necesitas, y cuáles son los, digamos que, servicios claves. También tienes que poner tu estructura de costo y tu fuente de ingresos. De esta manera te vas a asegurar que tu pie financiero, que la rentabilidad sustente a todo lo demás. Una vez que tú ves y comienzas a estudiar esto del modelo Canva, te das cuenta de por qué está estructurado de esa manera. Y cada vez que tú vayas iniciándote más en esto, te vas a dar cuenta de que tiene mucho sentido que sea así o que sea dispuesto de esa forma, ¿ok? Es algo que te recomiendo. Lo siguiente que tú tienes que hacer, y esto es algo bastante importante, porque hay una cosa que quiero que sepas: el modelo de negocio puede cambiar y va a cambiar, ¿ok? Vamos a ponerte un ejemplo del modelo de negocio de Nintendo. Nintendo tenía previsto como modelo de negocio inicial vender cartas de plástico, vender cartas de juegos de plástico. Hoy día venden consolas y tienen franquicias como Mario Bros. O Pokémon que valen millones de dólares. ¿Ok? Entonces todo este cambio, ni siquiera las consolas son su real modelo de negocio de Nintendo. El día de hoy son las franquicias como Mario Bros. Y Pokémon, por ejemplo, por poner las más millonarias. Pero toda empresa tiene que tener al inicio una cosa que se llama plan de negocio. El plan de negocio te va a permitir levantar capital, conseguir accionistas, créditos en bancos, te va a permitir tener ese primer flujo de capital necesario para que tú puedas levantar tu empresa y tener esos recursos claves. Ok, tener esos recursos claves que te van a permitir poder generar la propuesta de valor, tener una relación con el cliente, comunicarte con él, saber a quién dirigirte, etcétera, etcétera. Tú vas a necesitar dinero. El dinero es como la vitamina, es como la energía que necesita tu emprendimiento, tu empresa para comenzar, tu negocio. El plan de negocio, mucha gente prescinde de él, ok, está bien, pero el plan de negocio es muy necesario para esto, levantar capital. Necesario para levantar capital. Si tú ves Shark Tank, te notas que tú te metes en Shark Tank y ves a veces a muchos emprendedores que no tienen ni idea de cómo ofrecerle una propuesta de valor a los tiburones. Hay unos que sí saben todo esto y lo hacen de una manera muy, muy buena, pero hay otros que no tienen ni idea. Y a veces cuando tú hablas con tus amigos te das cuenta de que, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué no puedo? Entonces, esto va concatenado con el modelo de negocio, pero no es el modelo de negocio, ¿ok? Entonces vamos a repasar. Lo primero que tenemos es que tener un segmento de clientes o un nicho o cuál es tu consumidor. Después de eso, a ese consumidor, saber cuál es la necesidad que vamos a suplir. Es decir, es necesario tener una idea más o menos de lo que vamos a hacer. Si yo quiero, por lo menos mi idea es, vamos a ponerlo con ejemplo. Mi idea es una empresa de ciberseguridad informática. Ok, muy bueno. ¿Cuál es el segmento de clientes? Bueno, mi segmento de clientes es empresas principalmente que necesiten afianzar la ciberseguridad. Quiero enfocarme a startups que que no conozcan muy bien, no tengan el servicio, pero que necesiten esto, por lo menos tiendas de mi localidad, puedo comenzar con ellas y les cobro una mensualidad o les indico cuál es la importancia y se las vendo. Ese es mi sector de clientes. Ese es mi segmento, mi nicho. Y además van a ser todos de ventas o dedicados a la venta a los mayoristas. Voy a enfocarme en los mayoristas, que tengan canales digitales de venta y distribución, pero que no tengan la seguridad informática necesaria dentro de su empresa y fuera de ella, es decir, en los canales informáticos. Ok, está muy bien. Luego, ¿cuál es la propuesta de valor? Bueno, mi propuesta de valor primero es la accesibilidad. Voy a ser muy accesible, voy a poder estar en contacto con ellos a través de una aplicación de mi empresa de seguridad precisamente. El precio va a ser también muy atractivo porque pueden pagarlo con cuotas mensuales en plazos a 6 meses, es decir, el contrato va a ser a 6 meses y tú mensualmente puedes pagar esto, pero el contrato mínimo son 6 meses para que el trabajo quede bien hecho y así te aseguras tú como emprendedor que esa gente tenga eso. Esa es la propuesta de valor. ¿Ok?
Claro, lo estoy hablando aquí a niveles muy general. Realmente esto tiene que trabajarse un poco más, pero es para que tengan más o menos la idea. Luego, los recursos claves, que actividades claves, estructuras de costo y fuentes de ingresos. Pero estos dos puntos, lo que es segmentos de cliente y propuesta de valor dentro del modelo de negocio, es primordial. Ahora, si yo quiero levantar ese negocio y yo tengo capital, tengo la idea, el modelo de negocio, ya la idea se convirtió en un modelo de negocio bastante interesante. Pero cuando me voy a la estructura de costos, veo que necesito licencias informáticas un poco costosas y algo que se llama servidores. Porque quiero, dentro de la propuesta de valor, me di cuenta que el cliente puede necesitar es un servicio en la nube, pero seguro. Y ahí puedo apalancarme más, no nada más con pequeños, sino también con grandes empresarios y también con medianos empresarios que van a ser grandes pronto. Pero necesito levantar capital. Bueno, en ese punto entra el plan de negocio. Tú con un plan de negocio puedes llegar a cualquier banco o con cualquier inversionista o venture capitalist, que son estos inversionistas riesgo o angels investments o inversores ángeles para que pedir capital, pero ellos te van a pedir un plan de negocio. El plan de negocio, bueno, yo tengo todo un podcast dedicado al plan de negocio, su importancia, todo esto te lo recomiendo que vayas allá y lo veas y lo escuches. Ahí doy pasos de cada una de las cosas que tienes que hacer. Luego de esto, tú tienes que también saber cómo vas a hacer la estrategia de distribución y venta. Esto es bastante importante porque esto va a estar bastante, tiene que estar explícito en tu modelo de negocio, pero tenemos que también agarrar esa parte de tu empresa y segmentar, es decir, profundizar más en ello. La estrategia de distribución, necesito canales de distribución, cómo hacer la estrategia de venta. Voy a tener 3 frentes en estrategia de venta. Para ello es necesario los recursos clave, sería una alianza estratégica importante o socios clave. ¿Ok? Socios clave. En ese sentido necesito tener también una especie de, bueno, todo eso. Y eso tiene que estar en la estrategia de distribución y venta. ¿Por qué? Porque dentro de la distribución van a estar también los proveedores de canales de distribución. A veces yo ofrezco el servicio, pero yo no tengo la capacidad de distribuirlo. Entonces tengo que tener proveedores que me den la capacidad de hacer eso y yo simplemente en ese punto tengo que contratar sus servicios. Eso tiene que estar dentro de la estructura de costos. Y para ello es importante esto de estrategia de distribución y venta, porque eso también va a ser importante a la hora de hacer tu plan de negocio. Como vas viendo, todos estos puntos tienen una cosa que ver. Y todos estos puntos lo que te van a dar es un mapa para que tú no des tantos traspiés al momento de por lo menos empezar a generar clientes o a tener clientes. Lo otro, y es un punto primordial, es operacionalizar la empresa y un plan de gestión, tanto financiero como operativo. Y aquí voy a hacer hincapié en lo financiero. Recuerda que el dinero es la energía, es la gasolina que enciende el motor de tu empresa. No nos engañemos, ¿ok? No te engañes más. Tú necesitas dinero para que tu empresa continúe. De lo contrario, vas a quebrar, no vas a poder, vas a desistir, vas a tirar la toalla, etcétera, etcétera. No vas a tener la capacidad de hacerlo de la mejor forma posible. Y esto te va a quitar la posibilidad de que si tienes un cliente que te costó obtenerlo, porque eso tiene que estar dentro de la estructura de costos, es decir, cómo es el que yo voy a obtener su cliente, cuánto me cuesta a mí obtener un cliente. Me cuesta $100, me cuesta $5, me cuesta $30, etcétera, etcétera. Tienes que tener eso bien estipulado. Y si tú quedas mal con esa operación, con ese plan de gestión de proyecto, va a repercutir en tus finanzas y a nivel operativo. Y eso es algo que tú tienes que evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque vas a perder un cliente. Y un cliente es difícil recuperarlo, ¿ok? Eso es importante, importante, importante. Bueno, como vamos a ir cerrando el programa, voy a hacer como último punto hacks emprendedores de estos primeros pasos para iniciar. Espero que esta píldora, porque realmente estos son píldoras bastante positivas, no quiero extenderme más allá de 30 minutos para que no se hagan podcasts tan largos y aburridos. El último punto esencial es el marketing. Y en eso tienes que tener los canales de distribución y comunicación. ¿Por qué?
porque tienes que contemplar todo eso, pero el marketing está más enfocado en los canales de comunicación y ventas. Ahí se compaginan con el punto 4 de la estrategia de distribución y venta también. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber dónde comunicarte, cómo distinguirte de tu competencia, cómo vas a dar esa propuesta de valor que se vea realmente, wow, suculenta, que los clientes digan, mira, vale la pena, es una inversión, no es un gasto. Y bueno, tengo que hacerlo. Por lo menos si son pequeños empresarios, no tienen la conciencia de la seguridad informática o las brechas, tú le vendes la necesidad, pero ellos ven que es un gasto, va a estar por mal camino, ¿ok? Va a estar por mal camino. Y eso no es nada bueno. ¿Yo qué te recomiendo? Te recomiendo que en este punto tomes tu lápiz y papel y comiences a establecer una estrategia de marketing al respecto. Contrates una agencia, te puede ayudar muchísimo y ahorrar muchísimo tiempo, porque ellos ya están especializados en todo esto y ellos te van a hacer preguntas claves para que tú puedas estructurar mejor tu negocio. Te lo digo con experiencia, que yo ignoraba todo esto y bueno, tuve fracaso tras fracaso y perdí dinero. Hoy día puedo decir que no tengo tantos fracasos, que tengo consolidada mi empresa, que pese a que sí he tenido traspiés, porque es imposible no tener traspiés en tu empresa, no he tenido tantos problemas y dilemas como con los primeros emprendimientos que realicé cuando comencé en este mundo de la empresa o de emprender. Realmente todo esto que te estoy diciendo es muy importante para que lo tomes en consideración. Estos son apenas los primeros pasos. Recapitulemos. Tienes una idea de negocio buenísima, pero tienes que saber que esa idea de negocio tiene que tener un modelo de negocio que lo sustente. Porque si tú ves que no tienes un modelo de negocio que lo sustente, elimínalo. Dentro de ese modelo de negocio, cosa que me faltó indicarles, por eso es que siempre tienes que quedarte hasta el final del podcast, porque a veces me puedo distraer o sea, estoy tan metido en muchos pensamientos, quiero hacerlo de manera tan compacta que se me olvida. Uno de los puntos primordiales dentro del modelo de negocio es saber si el mercado realmente necesita esa. Y eso lo vas a definir tú con tu propuesta de valor, ¿ok? La propuesta de valor te va a decir si el mercado realmente necesita eso, no está sobresaturado, realmente te va a definir muchísimas cosas para saber si tú puedes o si tu empresa va a tener rentabilidad. Entonces el mercado, testear eso en el mercado, y por eso es importante segmentar o elegir un nicho específico o una tribu. Eso es súper importante. Luego del modelo de negocio, tienes que tener un plan de negocio para levantar capital, conseguir accionistas, créditos. Tú tienes que tener dinero. O sea, no está bien. O sea, si tú tienes el dinero, buenísimo. Pero si tú tienes dinero que te ayude a crecer más rápido, excelente. Asóciate con socios capitalistas. Eso no está mal. Ok, eso no está mal. Y le pones eso sí, te asesoras bien y le pones sus cláusulas bien establecidas. Tienes que establecer una estrategia de distribución y venta. Si tú no vendes, no vas a crecer, ¿ok? Tienes que vender. Y además, si vendes muchísimo y no tienes bien operacionalizada tu empresa, vas a fracasar también, porque esos clientes te van a ir, no te van a recomendar y vas a estancarte o vas a quebrar. Entonces tienes que tener como quinto paso, operacionalizar, y tienes que tener un plan de gestión, tanto financiero como operativo, ¿ok? Porque financiero, ¿por qué? Porque el dinero es la gasolina, es la vitalidad de tu empresa. Y por último, el marketing. No puedes descuidar los canales de comunicación y atención al cliente, ni ventas. Y esto se compagina mucho con el punto 4, con el punto 2 y con el punto 1. ¿Ok? Básicamente todo esto que te estoy diciendo en este momento es lo que engloba a los primeros pasos para iniciar tu negocio. Y con esto se concluye el podcast número 35 de Emprender Hacks. Espero que te haya gustado. Recuerda, suscríbete. Con tu suscripción es la única forma en que yo pueda seguir brindándote información. Si tienes alguna pregunta, duda, etcétera, házmela saber y yo te voy a comunicar. Me voy a comunicar contigo y voy a darte todas las pistas necesarias para que tú puedas solventar esa duda que tú tienes. Y por último, no dudes en dejarme un comentario. Te puedes visitar mi página emprenderhacks.com y te suscribes allí. Yo mando siempre por emails información importante. Gracias y nos vemos todos los martes por iVoox, Spotify, Anchor y Apple Podcast, y también por Google Podcast. Nos vemos, emprendedores. ¡Ja!